Continuamos. Gnosis TV, conocimiento práctico. Bueno, en este segmento vamos a tocar el tema sobre las 4 pilares del saber. Y entre esos 4 pilares que da el eslogan de la Gnosis es la ciencia. ¿En qué perspectiva tiene la ciencia la Gnosis? Sí, primero, muy interesante la pregunta que tiene que ver con esos 4 pilares de lo que es la Gnosis, porque se fundamenta, por supuesto, en 4 pilares, que una de esas es lo que es la parte de la ciencia, la parte científica, donde la Gnosis nos hace estudiar la parte científica a través de lo que es la meditación trascendental, donde nosotros podemos indagar en esas dimensiones superiores, a través de esos cuerpos superiores existenciales, superiores del ser, donde nosotros podemos utilizar métodos científicos. Vamos a poner un ejemplo. Los científicos o los doctores, ellos en la parte de las enfermedades, ellos estudian, por ejemplo, le sale un tumor a alguien, ellos estudian la parte física, o sea, el resultado de la enfermedad, pero la enfermedad no viene de la parte física, sino del alma. Nosotros tenemos que comprender en ese aspecto, sobre eso que el cuerpo no es el cuerpo para el alma, sino somos un alma que tiene un cuerpo físico, ¿ve? Entonces, nosotros con la meditación trascendental podemos vivenciar esos experimentos directos, que nada tiene que ver con la parte intelectual, porque la parte intelectual muchas veces quiere interpretar de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a la parte egoica de nosotros, de lo que es la realidad, ¿ve? Pero cuando nosotros indagamos con el corazón tiene unos principios, unos valores, donde él experimenta, donde él el discernimiento que él tiene, a través de eso quiere indagar a lo fondo, a lo que tiene que ver con los valores del alma. Entonces, nosotros cuando queremos conceptualizar la realidad, percibimos algún fenómeno de la naturaleza, queremos indagar con la mente y que él sea de acuerdo a nuestros pensamientos. Entonces la realidad se desaparece, lo que es la realidad. Pero cuando indagamos con el corazón, aceptando las cosas como es, los fenómenos que suceden en la naturaleza, tanto adentro de nosotros como afuera, entonces él lo percibe, lo capta. Y entonces si nosotros observamos, vivimos más en el mundo interior que en el mundo exterior, ¿ve? Entonces a través de esa experiencia podemos ser científicos de nosotros mismos, donde nosotros podemos conocer los valores del alma que tienen que ver con Dios, lo que decíamos en el segmento anterior: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, porque el hombre está contenido en el universo y el universo dentro del hombre, porque nosotros somos un desdoblamiento de él. Y si nosotros somos un desdoblamiento de Dios, si Dios creó al hombre imagen y semejanza de él, es porque dentro de nosotros existen esos valores eternos que siempre ha existido desde la aurora de creación del universo. Entonces nosotros cuando indagamos en ese mundo interior podemos descubrir a Dios dentro de nosotros, el ser. ¿Ve? Usted toca un punto interesante que dice las dimensiones. ¿Será que existe de un modo científico otros universos o otros mundos como se conocen paralelos? Afirmativamente, eso es algo es algo afirmativo. Si nosotros observamos nuestro gran Señor Yeshua Ben Pandira, Jesús, el gran Kabir, Jesús, el Cristo, observamos que él utilizaba toda esa metodología para navegar a través de sus dimensiones superiores, y con eso, igual que todos los ángeles o maestros que han pasado por la tierra, han utilizado esa metodología, esas dimensiones superiores. Y al final él decía: lo que yo he hecho, vosotros podéis hacerlo, y mucho más. Y hasta los momentos en la humanidad no nos han querido dar el valor explicativo, o sea, a la altura que se merece esas sagradas escrituras. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, el cuerpo astral.
Si nosotros observamos la metodología que usó Cristo para caminar sobre las aguas, que es una ciencia totalmente hermoso, que tiene que ver con lo que es el cuerpo en ginas. El cuerpo en ginas es una metodología que se utiliza para, o sea, someter la parte física a la parte astral. Cuando el Cristo bajó el pan y el vino, es otra metodología de lo que se llama cuerpo en ginas, pero ya estaríamos entrando en este momento en otro tema. Pero eso solo quería adelantarles un poquito sobre esos conocimientos superiores y esas dimensiones superiores que siempre ha existido. Y no es un pecado, vuelvo y digo, indagar en esos mundos, porque nosotros tenemos, desde que salimos del Edén, fuimos alejados a esas dimensiones superiores. Entonces dejaron un ángel con una espada flamígera encendido para que no tengamos acceso a esos mundos superiores, existenciales superiores del ser, si no tenemos, si no tenemos esa capacidad. Por eso vuelvo y digo, la Biblia está en parábola, está en simbología, es el lenguaje de ese ser, de Dios. Entonces, si la persona no tiene una purificación interna, si no tiene el moral, no es digno, no puede tener lo que está más allá de la parte conceptual o la parte de lo que el conocimiento que hay detrás de ese conocimiento que está en la Biblia, que está en parábola, está en simbología. Entonces, cuando nosotros comenzamos esos niveles iniciáticos para que la persona pueda seguir encaminando ese camino, entonces la persona puede percibir a través de todos los maestros que han pasado por el planeta Tierra, que han encaminado por ahí también, puedan lograr entender ese camino iniciático, que ya lo que ustedes van a ver en estos momentos. La Gnosis es un colegio de iniciados, es una escuela iniciática y han pertenecido todos los grandes sabios de todas las épocas. Una de las ramas de saber que toca la Gnosis es la filosofía. ¿Cuál sería esa filosofía que promulga la Gnosis? Sí, así es. Si nosotros observamos la filosofía que enseña la Gnosis, si nosotros observamos la palabra filosofía, es una palabra latín. La palabra filo, si lo desglosamos, la palabra filo quiere decir amor. Sofía quiere decir iniciado, amor del iniciado. Si nosotros observamos todos esos grandes sabios que han pasado por el planeta Tierra, todos esos grandes sabios, que ellos contenían un gran tipo de conocimiento, donde ellos se lo aplicaban en su diario de vivir, donde esos conocimientos ellos aplicaban en su diario de vivir, entonces ellos se protegían contra esos tenebrosos, fuerzas siniestras o aquellas personas que querían hacerles daños. Vamos a ponerles muchos ejemplos en estos momentos que podríamos darle, y si me escapa alguno, bueno, me disculpan nuestros queridos televidentes de Tobareña. Si nosotros observamos en estos momentos esos grandes sabios como un Hermes Trismegistro, un Pitágoras, por ejemplo, el mismo Yeshua Ben Pandira, que de verdad que ese gran ser tuvo el gran valor de representar públicamente, a la luz pública, lo que internamente todos los sabios tenían que pasar en todas las épocas, pero ese gran ser tuvo esa osadía, esa intrepidez de demostrar públicamente lo que internamente todos los iniciados tenían que pasar en todas las épocas. Y él dijo al final: lo que yo he hecho, vosotros podéis hacerlo, y mucho más. Entonces, ¿ahora qué sucede? Necesitamos entender ahora, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Ese bendito ser, la Madre Teresa de Calcuta, ese bendito ser utilizaba esa gran filosofía en su vida práctica, donde, por ejemplo, podemos dar una anécdota de ese bendito ser, que a ella un día estaba bañando un leproso, que eso casi nadie lo podía hacer en esta época que estamos viviendo, dice que según filósofos. Si nosotros observamos ese bendito ser, le nacía de su corazón ese sentido de caridad, ese sacrificio donde emana el amor, esa caridad. Entonces venía un chismoso
no me acuerdo muy bien en este momento, creo que fue un periodista, y se le acercaba a la Madre Teresa de Calcuta y le decía, yo no haría eso ni por $1.000.000. Y la Madre Teresa de Calcuta con mucho amor le respondió y le dijo, yo tampoco lo haría, porque ella lo hacía por caridad, que nacía desde lo profundo de su corazón. Tenemos el gran filósofo Sócrates, y muchos grandes sabios que podíamos nombrar en estos momentos que han demostrado con su vida práctica, Sócrates, que le podíamos dar anécdota, que ese amor que manejaba ese ser que hacia la humanidad, demostrando esa filosofía, que podíamos darle hermosos ejemplos en este momento. Y podríamos también nombrar a muchos seres, por ejemplo, el gran filósofo Mahatma Gandhi. Si nosotros observamos a Mahatma Gandhi, a él le ofendían mucho, entonces él nunca reaccionaba cuando lo ofendían. Entonces los enemigos, cuando lo ofendían, como él no reaccionaba, ellos se sentían culpables, entonces ellos terminaban agrediéndolo. Entonces, como lo agredían y todavía no reaccionaba, entonces ellos terminaban sintiéndose culpables conscientivamente, que es la arma más poderosa de un iniciado, que es la filosofía, que más duele las armas que utilizan la parte conscientiva, que un bala y un cuchillo, que no reaccionar. Lo que es la parte, y podríamos darle en este momento muchos ejemplos, mis queridos televidentes, pero bueno, el tiempo nos apremia. Bien, queridos usuarios y usuarias, vamos a hacer un corte comercial. Vamos a tocar en el siguiente segmento lo que es el arte, la mística o la religión. Ya volvemos, no se despeguen de sus pantallas. Ya regresamos. Gnosis TV, conocimiento práctico.